Hola, buenos días. Me llamo Diana Farzané y bueno, soy maestra de primaria y maestra de pedagogía terapéutica, maestra PT. Muchísimas gracias en primer lugar a Petales España por invitarme para poder compartir mi experiencia docente, mi práctica docente con todas vosotras y todos vosotros y espero poder aportar. Me hubiese encantado estar ahí personalmente y aprender con todas vosotras y vosotros, pero debido al trabajo ha sido totalmente imposible. Bueno, pues vamos a hablar de buenas prácticas educativas, bien, y de cómo lograr una verdadera escuela inclusiva. Una escuela para todas y todos, independientemente de las necesidades que tengamos como alumnado, independientemente de nuestras peculiaridades. Bien, pues desde las prácticas educativas, todas las prácticas educativas se tienen que basar en distintos principios. El principio fundamental es el principio de equidad educativa, es decir, de que todo el alumnado es competente para aprender, absolutamente todo el alumnado. La diversidad como un valor, como algo que enriquece, y la construcción social del aprendizaje de forma cooperativa, donde todas y todos aprendemos de y con los demás, de forma cooperativa y no competitiva. Referirnos a la escuela pública es hablar necesariamente de escuela inclusiva, una escuela donde la diversidad es un valor que enriquece y favorece el proceso de aprendizaje de todo el alumnado. Bien, teniendo claro estos principios, entre otros, que deben respaldar las prácticas educativas de todas las escuelas públicas, se pueden analizar cuáles son las prácticas generalmente recomendadas para atender las necesidades educativas del alumnado en adopción y acogida. Como ya me imagino que habrá explicado Antonio, este alumnado tiene unas necesidades educativas derivadas de la complejidad que les ha tocado vivir y deben ser tenidas en cuenta para lograr que aprendan a pensar y a convivir, al igual que el resto del alumnado que no presenta esas dificultades, aunque probablemente sí que presente otras, claro, porque bajo mi punto de vista o por mi práctica no existe alumnado sin ningún tipo de necesidad. Bien, en primer lugar, es fundamental que exista coordinación entre la familia, la dirección del centro y el profesorado. Entre el profesorado va a cobrar mayor importancia la figura de la tutora o el tutor. Desde el centro se deben facilitar todas las medidas organizativas que deban llevarse a cabo con el fin de favorecer la estabilidad emocional del alumnado en adopción y acogida. Este alumnado, derivado de sus dificultades emocionales, necesita seguridad y ayuda para la regulación emocional. Aquí será de vital importancia establecer un vínculo con el alumnado que le permita confiar en su profesora o profesor. Esta profesora o profesor debe estar disponible y debe ser incondicional. Estar ahí cuando el alumnado se comporte bien y cuando no se comporte bien. El alumnado tiene que sentir que no se le va a dar la espalda cuando haga algo mal, sino que se le ayudará a poder reparar todo lo que haya hecho. En ese momento es cuando más necesitan a las personas que les quieren a su lado. El profesorado debe percibir a este alumnado como a personas con necesidades y no como alumnado malo. Debe ser un reto y no un problema. En el proceso de conocerse mutuamente, el alumnado empieza a confiar en el profesorado, pero esta confianza debe ser mutua. Es por esto que se les deben dar responsabilidades, para que comprendan que se confía en ellas y en ellos. Esto hará que poco a poco vayan mejorando su autoestima y su autoconcepto, lo que favorecerá sus relaciones personales y su proceso de aprendizaje sin duda. Se deben transmitir altas expectativas hacia el alumnado, favoreciendo su aprendizaje. Desde el principio de equidad educativa que he comentado antes, pues todo el alumnado, independientemente de sus peculiaridades, puede aprender. Desde la escuela debemos nosotros, el profesorado, enriquecer los contextos para que todas y todos logren aprender y desarrollarse al máximo. Aunque por su comportamiento, a veces retador o apático, o a veces incluso agresivo, dé la impresión de que no pueden aprender como los demás, sí que pueden. Todas las personas son competentes para aprender. Vienen a la escuela en desventaja con respecto a sus compañeras y compañeros, y es responsabilidad del profesorado procurar la equidad entre todas y todos. Bien, otra de las estrategias será el refuerzo positivo ante el éxito, que será lo que aporte la motivación necesaria para continuar aprendiendo. A la vez que se elogian los éxitos y se refuerzan, pues también es importante despenalizar el error. El error es una oportunidad de aprender y por lo tanto no es algo negativo. Si se vive en el aula el error con naturalidad,
Si se valora la ayuda de los demás como necesaria para mejorar, si se aceptan las peculiaridades y dificultades de cada una y cada uno apoyándose mutuamente, si cuando alguien se equivoca o hace algo inadecuado siente que los demás le ayudan y no le juzgan, entonces estaremos hablando de una verdadera aula de convivencia y aprendizaje, es decir, de una verdadera escuela inclusiva. Fijar límites claros es otra estrategia muy necesaria. Necesitan saber qué se espera de ellas y ellos, hasta dónde pueden llegar y qué pasará cuando rebasen esos límites. Debe haber consecuencias claras y ajustadas a las situaciones, que se deben consensuar previamente con el alumnado y sus familias. Estas consecuencias deben ocurrir sin excepciones. Si no ven coherencia en las normas y los límites son difusos, no aprenderán a convivir con los demás de una forma adecuada. El grupo de iguales tiene un papel fundamental. Serán los apoyos naturales para esa alumna o alumno. Fomentar el trabajo cooperativo dentro del aula será la estrategia que permita que se sientan parte de su grupo de iguales, aceptadas y aceptados. Esta forma de trabajar en el aula implica confianza, respeto, diálogo y cariño. Este alumnado puede no tener aún las habilidades necesarias para trabajar con estos valores y normas, por lo que necesitarán de muchos apoyos, tanto de sus compañeras y compañeros como del profesorado y, por supuesto, la familia. Otro aspecto importante es la educación emocional en el aula. De forma general, se deben aprovechar todas las ocasiones que surjan en el aula para fomentar el autoconocimiento, la regulación emocional y la resolución de conflictos a través del diálogo. Estas situaciones son aprendizaje y no debemos considerarlas como pérdida de tiempo. Los valores no se pueden enseñar, sino que se deben vivir. Y es en esas situaciones complicadas donde el alumnado aprende realmente a convivir en base a unos principios y valores, por lo que es un tiempo muy valioso el que se emplea en conversar y resolver de forma cooperativa situaciones problemáticas que se den en el aula. Aquí se aprenderá a regular las emociones, a dialogar y a conocerse y conocer a los demás mejor. Se deben organizar tiempo y espacio para que la profesora o el profesor de apego pueda poder conversar con el alumnado sobre lo que le ocurre, sobre su aprendizaje, sus logros, sobre nuevas pautas o sobre los límites que se han establecido. Es muy bueno recordar los límites. Estos momentos van a favorecer el proceso de aprendizaje, permitiendo al alumno o al alumno sentirse más seguro y más estable emocionalmente. Para terminar, hacer hincapié en que todas las personas tienen peculiaridades. No se tiene que hacer alusión a su condición de persona adoptada o en acogida. La escuela inclusiva la forman personas, y cada uno con sus experiencias y sus peculiaridades, con sus fortalezas y con sus aspectos a mejorar. No se ponen etiquetas. La única etiqueta posible es la de seres humanos, con derecho a ser como somos, como seamos, a ser diferentes. Esta parte es muy importante, porque las etiquetas no ayudan, sino que crean prejuicios. Bien, como vengo a comentar buenas prácticas, bueno, pues dentro de las buenas prácticas, en mi colegio, pues por supuesto que tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos situaciones de alumnado en situación de acogida y en situación de adopción. Bien, voy a comentar un caso para ver un poco pues cómo hemos actuado con una alumna concretamente, de la que no diré el nombre por respeto a su privacidad, lógicamente, y que vino de otro país y con la peculiaridad de haber estado separada de su familia varios años por estar institucionalizada. Esta menor sufrió malos tratos de su propia familia y fue retirada por los servicios sociales y años después pues la alumna fue devuelta a su familia. La situación actual es que la alumna no tiene un hogar seguro ni emocionalmente estable. Bien, cuando la madre nos presenta a la alumna, pues nos la presenta como una alumna, con una persona con problemas de comportamiento y quiere que estemos avisados y que lo tengamos en cuenta. La alumna efectivamente presenta conductas desafiantes y agresivas. Cuando me reúnen y me cuentan que esa alumna será mi alumna de mi tutoría, pues yo realmente me siento feliz. Siento que tendré la oportunidad de ayudar a esta persona. Esa felicidad, pues no todo el mundo la comprende, ¿no? Pues porque es una alumna que llega al colegio, que lo que nos comentan es que tiene problemas de conducta y realmente, pues para algunas personas puede resultar un problema, ¿no? ¿Qué hago yo con esta alumna ahora en el aula? Bien, para mí realmente es un reto, es una oportunidad de procurar equidad educativa, es decir, de hacer justicia social. Ella no ha tenido una vida fácil, no viene con las mismas habilidades aprendidas que sus compañeros, ni con las mismas oportunidades de aprender, ni mucho menos. Y yo he de procurar que pueda aprender como los demás, que pueda elegir una vida mejor. Esto lo tengo clarísimo. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empezamos? Bien, pues al principio es muy difícil, no nos conocemos y ella no confía en mí. Yo solo soy otra persona adulta más que la va a juzgar o la va a castigar. Me reta, me lleva a los límites, quiere saber hasta dónde yo llegaré. Le da todo igual, no muestra interés, ni por nada ni por nadie.
Lo que suelen ver los demás, ¿qué ve la sociedad? ¿No? Pues ve una chica vaga, que no tiene interés, que es agresiva, que no debe estar con los demás, pues porque no tiene nada que aportar, debe estar fuera del aula el mayor tiempo posible porque así aprenderá a regularse, en vez de con sus compañeros, pues aprenderá a regularse mejor fuera, sola, con un adulto. Debe aprender el idioma y para eso también debe salir y puede que sea mala influencia para el resto. ¿Qué es lo que yo veo? Pues yo veo una chica preciosa, muy inocente, una chica que necesita cariño y afecto, mucha atención, una chica muy traumatizada y muy dañada. Pienso que nos necesita, a mí y a sus compañeras y compañeros. Y es que tenemos que darnos cuenta los docentes de que la percepción que tenemos del alumnado marcará el tipo de atención que le vamos a dar como docentes. Detrás de esa forma de percibir a las personas, lo que subyacen son nuestros propios principios. Entonces, debemos preguntarnos, ¿de verdad yo pienso que todas las personas son competentes para aprender? ¿Somos todas y todos iguales en derechos? ¿Cuál es mi labor como docente? ¿He de enseñar o educar? Bien, yo estas cuestiones las tengo claras. Lo primero que he de hacer es que confíe en mí. Tengo que ser su figura de apego en el colegio. ¿Cómo conseguirlo? Pues en el día a día le doy afecto. Cuando hace algo inadecuado, reflexionamos juntas y con el grupo. No le juzgamos. Le ayudamos aun cuando peor se comporta y le marcamos los límites que no debe rebasar. Si rebasa esos límites, pues habrá consecuencias que hemos pactado anteriormente juntas. Los comprende, pero lógicamente no siempre puede controlar su conducta. De hecho, la mayoría de las veces no lo consigue. Le demostramos, el alumnado y yo, que le queremos, que no nos gusta su comportamiento, pero ella sí que nos gusta y queremos ayudarla. Es muy importante diferenciar a la persona de su comportamiento. Poco a poco va confiando en mí y contándome todo lo que le ha ocurrido y realmente es desgarrador. Pienso que yo en su lugar estaría realmente peor. Pienso que es muy valiente y fuerte y realmente le admiro. Confía también en sus compañeras y compañeros poco a poco. A veces les agrede porque no puede controlar su conducta siempre. Ella y ellos le marcan los límites, pero siguen siendo amigas y amigos, no le dan la espalda. Gracias a que estamos ahí siempre, ella empieza a mejorar. Organizamos los apoyos en el centro con la ayuda de la dirección, muy importante, para que la mayor parte del tiempo estuviésemos 2 maestras o maestros en el aula. Se prioriza estabilizar su conducta y de todas las necesidades del alumnado del colegio, pues echar a la de mayor urgencia. Trabajamos juntas y juntos con flexibilidad, con espacios para hablar y conversar en privado y en grupo. Siempre dentro del aula, evitando salir fuera, a menos que fuese extremadamente necesario. Lo que no queríamos que se sintiese rechazada, como ha sido siempre en su vida, ¿no? Sino aceptada como es, con lo bueno y con lo que necesita mejorar, tal cual es. Y juntas y juntos lo logrará. Ese es el lema que el alumnado en el aula tenían. Juntas y juntos lo vamos a lograr. Marcamos pautas comunes para actuar con la alumna. Todas y todos debemos conocerla y el alumnado también. La alumna responde positivamente, empieza a sentirse querida, respetada, segura y su comportamiento empieza a mejorar. Y ahora es cuando puede empezar a aprender. Lo que ha marcado la diferencia ha sido el contexto, claramente. Cómo nosotros hemos modificado ese contexto para que esa alumna pueda sentirse segura y emocionalmente estable. El problema no es la persona, no es ella. Por eso no debemos actuar sobre la persona, debemos actuar sobre el contexto, enriqueciéndolo y haciéndolo seguro, para que la persona pueda mejorar y aprender. Bien, ¿cómo avanzamos hacia una estrategia de educación inclusiva? Bien, desde el profesorado ya ha ido marcando un poco pues, las pautas, ¿no? Debemos ser su figura de apego, porque precisamente lo que este alumnado necesita es afecto. Y debemos ser incondicionales, no dar afecto cuando te portas bien y cuando me decepcionas no dártelo, sino que me decepciones o no, yo voy a estar ahí siempre. Y os aseguro que eso marca la diferencia. Lleva tiempo, pero hace que el alumnado confíe en ti y al confiar en ti, todo cambia. Marcar límites claros y con firmeza y afecto, cumplir las consecuencias que se pauten siempre, claro, si no, ni ellos ni ninguna persona puede aprender, ¿no? Cuando no hay consecuencias claras. Por supuesto, fomentar el sentimiento de grupo en el aula. Y eso va a depender mucho de cómo nosotros como docentes tratemos a esa alumna o ese alumno dentro del aula delante de los demás. Favorecer que haya todo el apoyo posible dentro del aula y para el grupo completo, para todo el grupo. Fomentar la participación de este alumnado en el aula, facilitar que pueda participar y por lo tanto podamos reforzar cada vez que tenga un logro, que haya éxito. Y por supuesto cooperar con la familia en todo. La familia nos necesita y tenemos que estar ahí para poder trabajar también con ella. Bien, y desde el centro, sobre todo, pues
para mí ha marcado la diferencia el que la dirección me facilite la organización de espacio y tiempo para que en el aula haya 2 maestras o maestros la mayor parte del tiempo posible, lo que sea posible. La cooperación con la familia, fundamental. Y fomentar también que los apoyos se hagan dentro del aula y no fuera, porque eso puede provocar en el alumnado también una sensación de rechazo o de que no pueden aprender como los demás. Por lo tanto, los apoyos dentro del aula. Y por supuesto, la dirección debe facilitar los tiempos y los espacios para que los docentes nos podamos coordinar y así podamos ver si nuestra práctica está funcionando o debemos cambiarla. Esto es súper importante y es la dirección la que puede facilitar esto. En mi caso ha sido todo facilidades. Bien, pues bueno, más o menos he comentado un poco desde mi práctica docente, que está fundamentada en unos principios, en unos fundamentos epistemológicos, es decir, se basa en la evidencia científica y, por supuesto, en el trabajo cooperativo dentro del centro entre todos los profesionales que estamos y en el trabajo cooperativo dentro del aula entre todo el alumnado. Y bueno, ahí tienen mi email, mi cuenta de Twitter, si quieren contactar, tienen alguna duda y nada, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, que me hubiese encantado de estar ahí, siento mucho no estar, muchísimas gracias y espero que disfrutéis del congreso. Un beso, hasta luego, muchas gracias.